Salud jóvenes de cualquier edad y condición. Como ya adelanté hace algunos días, este año tengo previsto pues hacer unos live, sí, yo creo que live, ¿verdad? Sobre síntesis, em, po- operando aquí directamente, pero en el contexto de la química verde, que me parece muy importante, porque además ocurre que es que este año pasado, pues la Real Sociedad Española de Química ha aceptado la creación de un grupo de química verde que dirigen, bueno, pues especialistas ya que llevan muchos años trabajando aquí en España en química verde. Entonces, bueno, para introducir un poco la idea de química verde y de forma suave y sencilla, que sea, vamos, que se pueda tragar incluso por los que no saben casi nada o prácticamente nada de química, pues voy a hacer previamente algo así como aproximadamente 10 o 12 vídeos introductorios de química verde, que aproximadamente irían en la línea de decir, bueno, pues una introducción que puede ser casi esta, antecedentes para la química verde, investigación y publicaciones importantes de química verde, consolidación de la química verde con Anastasi Warner allá por el año 98 del pasado siglo, eh, lo que yo llamo el reverdecimiento continuo, que tiene que ser continuo, ¿verdad?, el proceso de la química verde. Bueno, posibilidades de reducción de residuos que hay en la industria química. Algunos ejemplos como el proceso Solvay, diríamos que las limitaciones que tiene desde el punto de vista de lo verde, la importancia de los catalizadores, sobre todo en química fina, en todo, pero especialmente en química fina. Algunos ejemplos también. Había seleccionado el del ibuprofeno, por ejemplo, cómo ha ido cambiando la síntesis para hacerla más verde. El desastre de Bhopal también, cómo se pudo haber evitado y hacerse más verde. Y luego, pues quizá intensificación de procesos y avances previsibles en el futuro en química verde. De todas formas, o sea, ahora paso a mostraros un par de artículos de química verde y simplemente quisiera dejar bien claro una cosa. Cuando se habla de química verde, en realidad debería de hablarse más de ingeniería verde, o si no, cuando menos de química verde e ingeniería verde. Pero bueno, pues por inercia seguimos todavía hablando de química verde. Venga, pues ahora os comento un par de artículos que he seleccionado pensando en que la mayoría, o por lo menos una gran cantidad de mis seguidores es mexicano y he elegido un par de artículos, digamos, sobre química verde mexicanos. Bueno, y sobre cómo empecé yo a trabajar también con mexicanos en química verde y en microescala relacionado con química verde. Porque bueno, yo creo que química verde empecé a hacer antes de que Anastasi Warner lo hicieran oficial, pero bueno, esa es otra historia. Decía que en cierto modo, pues yo soy un poco pionero, bueno, un poco no, un mucho pionero en química verde. Fijaros, el año 2001, en el 222 National Meeting de la American Chemical Society en Chicago, fui a exponer, me atreví a exponer lo que estaba haciendo en Burgos, que justamente, aunque aparezca aquí recogido como todas, como una reseña pequeñita, pues es justamente esto. Y me fui allí a hablar sobre componente of Green Chemistry en el currículum de química inorgánica en la Universidad de Burgos, España, tal. Bueno, allí me concedieron 20 minutos para explicar lo que estaba haciendo aquí. Por cierto, el que se encargaba de microescala, por eso aparece aquí dentro del concepto del Microscale Chemistry Laboratory, porque era justamente Mohan Monosingh el que lo organizó. Bueno, pues quiero decir que sí. Bueno, no, un poco antes, es que este año fue el de las Torres Gemelas, por eso sí me acuerdo que por 15 días no me quedé en Chicago de milagro. Pero aquí tengo otro un poco anterior, del año 2000, el año 2000, el 220 meeting de la American Chemical Society, pero este fue en Orlando. Este fue en Orlando. No sé dónde lo he visto en alguna parte que esto fue en Orlando, si este meeting, pero ahora que lo veo, yo es que en Orlando no estuve yo, ¿qué coño? En Orlando yo no fui, iría alguien, pero sí, presentamos allí una cosa en relación con la preparación más verde de compuestos de uranio de forma sencilla. En concreto eran complejos de dibromo, dioxuranilo, con óxidos de fosfinas y arsenas y demás y tal, pero ya digo, yo aquí no fui, o sea que tendría que ir alguno del grupo o algún colaborador, porque bueno, seguro que yo en Orlando no he estado, pero bueno, es igual. En cualquier caso, que ya hace tiempo que venimos por aquí danzando con esto. Y he seleccionado un par de artículos también,
pensando, como digo, en mi relación con, sobre todo con los mexicanos, porque ya antes de esto también tuve otra historia con la Universidad Iberoamericana que hicimos un concierto Europa-América Latina sobre química a microescala en relación también con la minimización de residuos en los laboratorios. Este es el proyecto Micronet del año 98 que organizó Jorge Ibáñez de la Iberoamericana. Y ahí pues estuvimos de Finlandia, de Brasil, yo estuve por Burgos, ¿verdad? A mí me buscaron entre la gente que trabajara en esto, Jorge me buscó, efectivamente, yo no lo conocía, Gruber también, digamos que un poco representantes europeos y digamos que, pues eso, México también. Y os paso despacio un par de artículos publicados pues en la revista mexicana de Educación Química el año ya un poco más tarde, en 2013. Química Verde, un tema de presente y futuro, os lo paso despacio por si lo queréis leer, aunque creo que será fácilmente accesible, pero bueno, por si acaso lo paso despacio para que lo podáis leer. Aquí se recogen, pues diríamos, desde lo que se hizo en México hasta en España y tal. Y este otro también, en la misma fecha, publicado en Educación Química Mexicana, ¿verdad? Pues de James Clark y su grupo, a fin de cuentas. Me parece bastante interesante. Lo que pasa es que bueno, está escrito en inglés, pero a ver qué pasa aquí. Vaya hombre. No sé por qué se ha ido esto, pero bueno, lo vuelvo a pasar despacio. Porque este artículo me parece bastante interesante. James Clark es, a fin de cuentas, uno de los padres de la química verde, bueno, y es el que lanzó la revista de Green Chemistry, pues, vamos, la primera que aparece, ¿no? Green Chemistry. Luego ha habido otras revistas y las sigue habiendo dedicadas a esto. Bueno, pues esto es todo por el momento. Venga, hasta luego.